firmes y adelante delante de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la reina enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, y da su fruto en su tiempo, y su hoja no caerá. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, y la senda de los malos perecerá. Es todo, que Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. Bendito Señor, nuevamente te damos las gracias, porque nos ha permitido, Señor, que en esta mañana, en este nuevo año, en este primer mes del año, iniciemos el año consultando con tu palabra, cumpliendo con tus deseos, obedeciendo las indicaciones del Espíritu Santo en esta congregación. Queremos que nos ilumines a todos los que estamos aquí presentes, que hoy prestaremos nuestra mente y nuestro corazón para recibir los gritos de tu boca. Y como tú sabes lo que necesitamos tu pueblo, bendícenos con la luz del Espíritu Santo, y que nosotros con sinceridad, con toda sencillez, podamos extraer lo que nos toca en el día de hoy a cada uno, Señor. Las enseñanzas que tú quieres que aprendamos como tu pueblo, como tu asamblea, para que la pongamos por obra, como le dijiste a tu siervo Josué. Todo lo que hagas conforme a la Escritura te saldrá bien. Prosperarás en el camino. Y así también lo tenemos recomendado, Señor, el apóstol Pablo a Timoteo. Que tú para siempre, Padre, escudriñar las Escrituras, meditando en ella de día y de noche, para que prosperara en la responsabilidad en la cual fue encomendado. Pastorear las asambleas en aquel año inicial. Y todo fue éxito y prosperidad para la iglesia cuando prestaba atención a los dichos de tu boca. Así en esta mañana, Señor, queremos ser obedientes y bendícenos a todos, ábrenos esa mente y llénanos de tu Espíritu. Y te damos las gracias pidiéndote en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Ustedes se acuerdan lo que hablamos el año pasado, ¿no? ¿Y qué hablamos el año pasado? Acerca de este salmo. ¿Alguien se acordó algo? ¿Lo pusieron por obra? ¿Aprendieron algo más? Este salmo se refiere a la persona en el momento que cree en el Señor Jesucristo, que en ese momento debe ser un varón justo para que sea, como dice, algo a la orilla del río, para que se esté floreciendo. Como algo plantado junto a arroyos de agua. Que siempre queremos florecer, que demos buenos frutos, buena enseñanza. Pero eso no es teoría. No, eso tiene que ser práctico. Tiene que ser práctico aquí en esta congregación. Y ahora que digo esta congregación, las enseñanzas que yo doy aquí acerca del ministerio, de la exposición, difieren mucho de las enseñanzas que ustedes puedan oír en la radio, o que pueden oír también o ver en la televisión como en las. Ellos practican la homilética en su enseñanza allí muy variada, porque hay mucha variación en el estilo de las personas que estudiamos teología. Y la teología que yo siempre practico aquí son dos: la exegética y la doctrina congregacional. Fue la que practicó el Señor Jesucristo y la que practicamos los apóstoles. Entonces ustedes con el tiempo se van a dar cuenta cuando lean un libro, cuando vean algo en la televisión, y también lo oigan en la radio, que es muy bueno, pero no es el estilo mío hablar así como ellos, y tampoco será el estilo de los que me van a sustituir en la enseñanza del ministerio. Aquí se practica la teología exegética y congregacional, ¿verdad? Adelante, si no entienden esto se les puede explicar, pero aquí se practica esto. Entonces, ¿qué es la exegética, la doctrina? Sacar lo que está oculto de lo que los hermanos comunes. Yo siempre digo, como hay muchos hermanos, una variedad de hermanos aquí nuevos que no entienden mucho, es necesario que se les saque lo que está escondido, que podamos extractar, ¿verdad?
de sacar aquello escondido, porque eso edifica a una congregación, edifica a una familia, edifica a un individuo interesado en la santa y bendita palabra de Dios. La simplicidad que muchas veces oímos o vemos, bueno, son enseñanzas variadas, es cierto, pero las personas se pasan por alto algunas cosas especiales, ¿verdad?, que Dios quiere que su pueblo aprenda. Eso es la técnica que el Señor Jesucristo practicó. Él decía, y sin parábola no les hablaba, ¿bien?, porque Él colocaba los hechos diarios, ¿verdad?, de la vida de los judíos, como era que ellos se desenvolvían, ¿no?, en la vida común. Entonces el Señor comparaba eso como un simbolismo y como figuras para que ellos pudieran entender las escrituras, la nueva gracia que Él les trajo, ¿verdad? Lo que estaba escondido en la ley, el Señor lo sacó a la... Él mismo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Él se reveló, ¿verdad?, en la gracia al Nuevo Testamento. Pudieron comprender, como dice ya el capítulo 12, inspirado por el Espíritu Santo, que el ángel le dice a Daniel, escribe esto, Daniel, porque los entendidos entenderán, ¿verdad? Eso es muy importante. Los entendidos, los escogidos, los que tengamos la unción del Espíritu Santo, entenderemos siempre lo que a nosotros nos parece difícil de las Escrituras. ¿Sabes que le tengo pendiente? Porque he oído en el pasado muchas explicaciones de lo mejor, de muchas historias acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, y nadie, pero absolutamente ni el Papa dio la fecha, el lugar, el momento y el mes y el año cuando nació el Señor Jesucristo. La mayoría no sabemos, es difícil, no aparece. Entre ellos lo que ustedes preguntaron por el WhatsApp. Yo le dije el diciembre pasado, cuando llegue la oportunidad, le vamos a explicar, ¿no? Porque eso está en la Escritura y Dios no hace nada, ¿verdad? No le niega nada a su pueblo. Claro, los argumentos que han venido acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, sobre la persona del Señor Jesucristo y de su venida, han sido siempre tergiversados por los mismos exponentes de la Biblia y los hermanos que son ligeros y bueno, y se titulan así, somos intérpretes de la Biblia. Ninguno de nosotros somos intérpretes de la Biblia. El único intérprete de la Biblia, ¿quién es? El Santo Espíritu. ¿Qué dice el Señor Jesucristo con relación al Espíritu hacia nosotros? Él tomará de lo que es mío, cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Dice, Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber a vosotros. ¿A quién vosotros? A los creyentes. Porque el Señor Jesucristo no le niega nada, absolutamente nada, a sus hijos y a su iglesia. Y al que más interesado es, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que Pablo tuvo entre mujeres jóvenes y hermanos jóvenes, tuvo 18 ayudantes. La mayoría de ellos, claudicaron. Dejaron a Pablo y amaron más sus pensamientos y las ideas del mundo y se perdieron de esas grandes bendiciones. Claro, entre ellos se destacó los que aprovecharon la enseñanza del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo lo llenó a través de Pablo, Silas, Timoteo, Tito y otros más, ¿verdad? Y otras hermanas más que fueron bendecidas porque permanecieron con paciencia en el camino, no se desviaban ni a diestra ni a siniestra. Porque la Escritura, hermano, es según el plan del cielo, no según el plan del hombre. Y cuando uno estudia la teología, hermano, mira, no es fácil, hermano, entenderla, porque nosotros vamos con ideas preconcebidas humanamente y el Espíritu Santo dice, despójate de eso y enfócate de lo que yo te estoy enseñando. La Biblia es la mente de Dios. Claro, la Biblia es la mente de Dios y la palabra de Dios. Y como dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? Ella es una espada de doble filo, ¿verdad? Que alcanza a dividir el espíritu y el alma, ¿verdad? Y ¿qué más es? La coyuntura.
y revisa y escudriña los tuétanos y qué más, y hasta lo profundo del corazón y discierne los malos pensamientos. Es recomendable estudiar la teología. Hermano, ¿por qué creen ustedes que yo tengo 22 años que abrí una escuelita aquí, hermano, para que aprendiéramos los hermanos? No ser egoístas, los que recibimos del Señor, tenemos que compartir, hermano, y aportar a los hermanos que no saben eso, las enseñanzas. Es un mandato de Dios. Efesios capítulo 4, del 9 al versículo 11, hermano. Los pastores estamos para enseñar la palabra de Dios 100% y pura. Seremos reprendidos y sin añadirle y sin quitarle. Eso es lo que pasa, que a algunos hermanos no se interesa cuando ven alguna exposición o expresión, no me parece, como decía el hermano Corina, que no me parece, no me parece, no, si te parece, si tú eres interesado, ¿verdad? Si tú eres interesado en la palabra de Dios, la palabra de Dios te nos forma un escudo, una armadura, como tenemos en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Una armadura perfecta de la cabeza a los pies, ¿verdad? Entonces, todo liderizado por quién? El Espíritu Santo. Y en esta congregación, el Señor quiere que todos aquí, hermanos, obedezcamos al Espíritu Santo. Y esto, dicho esto, hermano, para que ustedes vean que este salmo primero, que yo les enseñé algunas cositas, aparentemente fueron como simplicidad o se sintieron edificados. Entonces, si se sienten edificados, podemos continuar. Pero si están perdiendo el tiempo, no están aprendiendo nada, mira, bueno. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, con esto, para que le presten atención, porque yo les dije el año pasado, léanse los 6 primeros proverbios, del 1 al 7, que armonizan con el Salmo primero. Allí van a conseguir consejos adicionales que están entretejidos con el Salmo primero, presentando siempre al Señor Jesucristo como la cabeza, la fuerza y el fundamento de la iglesia. Como es la luz aquí entre nosotros, alumbrándonos con más. Ayer les decía yo, hermanos, aprovechemos el tiempo porque nuestra vida es breve, hermano. Si nos dormimos en otras cosas o perdemos el tiempo en otras cosas, perdemos de servir al Señor como Él quiere. Porque Él dejó al Espíritu Santo como el tutor, como el mentor de la congregación para enseñar a todos aquellos que somos ostentadores de la gracia de Dios. Entonces vamos, hermanos, a escudriñar desde hoy, desde el versículo 6, ¿cómo dice? Tienen la Biblia abierta, esta es otra cosa, tengan sus Biblias abiertas y traigan una notita, un cuadernito, hermano. Yo les estaba diciendo que leyeran siempre esos 7 salmos porque van en compaginación, con armonía con el primer salmo, presentando siempre al Señor Jesucristo allá en simbolismo. Entonces, si no, en la palabra viva, y el hermano interesado, que se aprovecha, saca buena enseñanza, lo compara con el Salmo. Hermano, usted cuando mandó a leer los 6 primeros proverbios, a mí me llamó mucho la atención el proverbio número 3, capítulo 3, los 4 primeros versículos de ese proverbio, que hace el enfoque general con lo que usted estaba hablando en el Salmo primero. Yo leí los 6 capítulos, los leí, y hace mucho énfasis con esos 4 primeros versículos del capítulo 3 de Proverbios capítulo 3. Bueno, de todas maneras vamos a aguantar un poquito porque como le estoy dando la introducción, quiero arrancar, hermano, por el versículo 6. Perdón, es el 4. No aquí los malos que son como el campo que arrebata el viento. Todo lo que hace prosperará. Eso le está hablando al bueno. Observen que el bueno se menciona únicamente el nombre de Dios. Y en el malo también se nombra el nombre de Dios, dando a entender que en la congregación hay siempre que dos estilos de vida. Bueno, hay creyentes y no hay creyentes. Hay fundamento en la Biblia para decir eso, con autoridad, ¿sí o no? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Una parábola del trigo y la... ¿Qué querían los apóstoles? Quitar la cizaña a su manera
torpe, ignorante y falta de doctrina hasta ese momento, pero Dios tiene su plan, ¿verdad? Dios permite que en la congregación haya siempre, como le estaba diciendo ayer, aquí está el Espíritu Santo y la multitud de ángeles que nos acompañan, los ángeles guardianes, el ángel de la iglesia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso cuando invocamos oraciones, hagámoslo con fe, para que ellos accionen gracias hacia el Padre, para que el Padre nos pueda otorgar lo que le estamos pidiendo. Pero también, ¿quiénes más acompañan a esta asamblea esta mañana? Satanás tiene sus emisarios, sus discípulos aquí, en las columnas, en el órgano, en todas las butacas, en todas esas cosas, en el reloj, en todas partes del cielo. Esos demonios son espíritus invisibles que nos sabotean a nosotros, que algunos nos duermen, ¿verdad? Y miren, vienen a seguir el segundo sueño. Entonces, son así. Llegan muy temprano también. Bueno, y ellos llegan primerito. Vamos a sabotear la pequeña asamblea, vamos a sabotear. Pero no ha logrado hasta ahora eliminar esta asamblea. Yo me recuerdo cuando muchachos, hermanos, que yo visité asamblea muy bella y hermosa, y han desaparecido de donde yo las visitaba, ya no existe, porque eso fue una asamblea con la voluntad del hombre y no de Dios. Pero como esta asamblea, el candelabro que está aquí fue colocado por Dios, hasta ahora Él ha mantenido, según el primer mensaje de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El candelabro. Porque a pesar de todo hemos mantenido un poquito de ¿qué? De fuerza, la fuerza en el Espíritu Santo. Ahora fíjate, aquí dice, en esta palabra, no así los malos, y seremos arrebatados, y seremos. Ahora, no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Un árbol. Un árbol, ajá. Es una planta que va en el desierto dando vueltas. Bueno, el tamo, hermano, usted sabe, oigan bien, con calma, está bien, muchas gracias por su respuesta. Pero cuando se hace la cosecha del trigo, y el trigo se recoge en canasto, ¿verdad? Entonces se trae a una troja o una choza o un bohío, como dicen el pueblo de Alemania. Y entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando van a pelar ese grano, no lo hacen en la forma brutal como lo hacen con el maíz por lo menos, ¿verdad? Sino que el tamo, el maíz, el trigo lo meten en un vaso, en una cesta. Entonces, la mujer o el hombre, el obrero, quien sea, se coloca en el aire y empieza a moverlo así, ¿verdad? Entonces el viento se lleva la conchita que va saliendo de cada granito que está seco. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando esa hojita, esa conchita, hermano, el viento se la está llevando, va cayendo a un lugar que se va formando un montón? Ese montón de hojitas, hermano, ocupa, fíjate, tiene 3 propósitos según las escrituras, usos y costumbres de los orientales, ¿verdad? O esa hojita, o la queman en fuego, uno, ¿verdad? Que es lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo en las escrituras. O segundo, de esa montañita que son bastante grandes porque hace un pilón, los obreros, toneladas o miles de kilos de trigo. Y van esas hojitas y van cayendo ahí esas conchitas. Uno, ¿verdad? Sirve para prenderle fuego, para librarse de ella inmediatamente. Uno. Dos, o la agarran y como abono mezclándola con tierra y haciendo un abono y estiércol todo lo que sea esos nutrientes para la tierra y la mezclan y la llevan regándola en los sembradíos, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Tercero, si no sirve para el fuego o para abono, entonces ¿para qué sirve? Para alimento de animales. No, es lo que dice aquí, se lleva el viento. Oigan bien esto. Ustedes saben que cuando nosotros perdemos las bendiciones, hermano, ¿no? Porque esta es una conchita que es de bendición para el agricultor. Es de bendición, hermano.
Y si el campesino no es vivo, hermano, avispado, no es interesado, como dice Levítico 8, 9 y 10, el capítulo es pierde la bendición y los nutrientes para las plantas que tiene en su misma parcela, vamos a decirlo ahí. Va perdiendo bendición. Entonces lo deja como montón y entonces viene el viento con fuerza y el viento se llevó. ¿Cuál fue el profeta que dando una enseñanza a un rey y a muchos siervos, poniendo como ejemplo lo que él conocía como sacerdote, como tenía espíritu de Dios, lo llamaron a que diera una explicación? ¿Y cuál fue ese profeta que explicó eso? Lo que el viento se llevó, que está en la escritura. Y que una famosa escritora levantó una película que se llama ¿Lo que era? ¿Quién fue ese profeta que hablándole a un rey y a sus sátrapas le dijo es como lo que el viento se lleva? ¿Qué es eso? ¿Entendieron? Digamos, porque ustedes no van a responder. ¿Qué fue para una bendición para Israel cuando Salomón erige el templo de Dios? Fue una gloria para el pueblo de Israel. Fue una bendición de Dios, hermano. Y Dios inauguró a los 7 años cuando Salomón trae aquel famosísimo templo, ¿verdad? Único en la historia, no lo iguala a otro, y se perdieron los diseños. Hasta ahora, hasta que Dios lo sabe. El mismo Herodes no pudo hacerlo conforme al diseño que Dios le dio a David y David le entregó a Salomón. Salomón lo hizo más amplio con la idea de Dios, claro, porque había más gente, ya era un templo, ya no era un tabernáculo visible, una carpa, sino un templo bien construido. Los que se criaron, entre ellos el famoso Daniel, se crió allí como sacerdote, príncipe actual. En ese momento, él, hermano, llevó esa gloria en su mente, hermano. Entonces, él se crió y se desarrolló sus conocimientos allá en Babel, en Babilonia, en el reino de Nabucodonosor, cabeza de los reinos de oro, el único en el mundo. Y 7 reyes pasó Daniel. Y Daniel conoció la gloria de los babilónicos, ¿verdad? De los babilónicos. Daniel entendió que lo que hizo Salomón fue una gloria grandísima, como la gloria del templo de Jerusalén. Y como ellos perdieron por mal criadero esa bendición del templo, también por soberbia Nabucodonosor, el caldeo, perdió la gloria de lo que se llama una de las 7 maravillas del mundo, que se llama los jardines colgantes de Babilonia. Viene el número 2, viene el número 2 como en las 7 maravillas del mundo, que era como la segunda maravilla del mundo después de la pirámide. Quedaron entonces la segunda maravilla del mundo. Entonces Daniel percibió aquello, se llenó de conocimiento. Cuando el rey Nabucodonosor lo llamó, porque tuvo una preparación primero en una escuela para comparecer delante de Salomón, de Nabucodonosor. Y entre los 10, Daniel se destacó como el más entendido. ¿Por qué? Dice la escritura que en él había espíritu y era muy amado por Dios porque se interesaba en Dios y en la palabra de Dios. Y tenía en cuenta en su mente la gloria de Jerusalén y también tenía en cuenta la gloria secular de Nabucodonosor, los tremendos jardines colgantes. Entonces, cuando él le da la explicación a Nabucodonosor del gran coloso, que nadie lo podía interpretar, sino únicamente el Espíritu en la boca de Daniel. Entonces llega el momento cuando Daniel recibe aquello y ve y es iluminado y lleno del Espíritu y le explica a Salomón y le dice, y todo esto, oh rey, es como lo que el viento se llevó. Nabucodonosor, iluminado, no inspirado, iluminado por la predicación de Daniel, hermano, se llenó. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se llenó de conocimiento y de alegría. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dice que se humilló a los pies, se lanzó al piso y se humilló a los pies de Daniel. Y dijo,
¿quién entre nosotros hay que tenga espíritu sino Daniel? Y por eso es que lo premia haciendo tercero en el reino de ese entonces. Ahora, la palabra de los creyentes se llevó, hermano, en una bendición, ¿verdad? Muchos reyes de la antigüedad, hermano, perdieron muchas bendiciones y muchos profetas perdieron bendición, dicho por el Señor Jesucristo. Desearon ver y gozar y ver sus días y tenerlo en sus manos y no lo vieron, porque falta de fe. Y la fe nos hace muchas veces, hermano, que perdamos bendiciones en la vida y en la congregación. Por eso Dios dice que el Señor Jesucristo muchas veces, los 4 evangelios, tuvo que censurar a muchos, hombre de poca fe. Bien, que no diga el Señor nunca aquí, asamblea de poca fe. Porque primero la fe nos somete a nosotros a una prueba. Y si pasamos la prueba, Dios dice, vas a tener lo que estás pidiendo, porque has pasado la prueba. Bien, y aquí hay muchos hermanos en prueba que no se dan cuenta. Si le ponen fe a Dios, Dios le va a conceder lo que tenemos. Lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tamo es una conchita que cuando no se le da importancia, se lo lleva el viento. Entonces aquí dice el Espíritu Santo a través del profeta, no así los malos, porque serán como el tamo que se lo lleva el viento. Ahora yo les pregunto, ¿a dónde está el malo? No así los malos, fíjate que dentro de la congregación, entre la congregación estamos los buenos, que el aventurado del varón anduvo en consejo del malo y en camino de pecador y decía del canecedor, pero no así los malos. Entonces, ¿dónde está el malo? En las personas que no obedecen el mandato de Dios. Pero dime, ¿en qué lugar? ¿En la casa o en el hogar? ¿En la calle, en el trabajo o en la congregación? ¿A dónde está el malo? Dentro del corazón del hombre. En todas partes. En la congregación está el malo. Bueno, Aquí claro. está el mal. Aquí está el mal. El mal está en mí. El mal está en todos ustedes. El capítulo 7 dice al apóstol Pablo, ¿verdad?, exclamando delante de los sabios de Corinto, y les dice, bueno, primero, miserable de mí, ¿quién me librará de la muerte de este cuerpo? ¿Quién me librará? Dando a entender que nosotros, mira, estamos sentenciados a morir, más aún todavía. Este cuerpo, dice Pablo ahí mismo en ese capítulo, no se somete a Dios, tampoco puede. Entonces, en muchas expresiones que ustedes hayan leído allí en esos proverbios, en este salmo y en otros textos adicionales, van a encontrar que nosotros, entre nosotros, hay muchos malos y nosotros somos malos. Dice allá en capítulo 7 de Mateo y 11 de Lucas, si vosotros sois malos y sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidieren, entre ellos el Espíritu Santo? Entre ellos el Espíritu Santo. Así, hermano, que veamos que no podemos nosotros decir, no, el malo está bien la cuadra. Entonces, el malo, como leemos nosotros en el libro de Job, ahí se hay una descripción de la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría está llevando a unos comentarios de 4 hombres, 5 hombres sabios, ¿verdad? 5 hombres sabios. Pero quien realiza ahí el pensamiento es el justo. Y Job hace énfasis sobre eso. En nosotros no hay ni una pizca de qué, de bueno. Y él decía, algo tengo que haber hecho para merecer esto. Y entonces él exclamaba para que vieran los otros que lo estaban aconsejando, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré, dando a entender todo lo que yo diga que lo haga y lo que almacene, mira, todo eso se convertirá en escombro, quedará únicamente el Espíritu de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Cuando Adán y Eva pecan, hermano, quedan desnudos delante de Dios. Dios le da una batola, una vestidura a esos esposos, hermano. ¿Verdad? Adán y Eva, como justificándolos a través de la poca fe que ellos en ese momento estaban desarrollando en Dios porque habían pecado. Y entonces no debemos nunca olvidar, hermano, que si nosotros con nuestra sinceridad nos
colocamos las manos de Dios tal como somos, como eso, un himno, tal como son, ¿verdad? Dios nos bendice, hermano. Pero eso sí, siempre que seamos sinceros delante de Dios, una intimidad con Dios y una comunión. Hermano, por eso Ahora, dice en oye, Jeremías, perdón. engañoso el corazón del hombre más que todo. Ahora fíjense, ya va. Vamos a desarrollar esto, no me hagan preguntas porque se me va el tiempo. Entonces, aquí dice, no como hermano, que lo arrebaten bien. Entonces, si nosotros, hermanos, no permitimos que el enemigo nos arrebate las bendiciones, hay un contra de esto en la Escritura. Dice el Señor Jesucristo, el reino de Dios se hace fuerte, pero el valiente lo arrebatan. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta? Que para que las bendiciones del reino de Dios, la gracia del Señor en esta congregación no se duerman, no se pierdan, no se las lleve el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser valiente y arrebatársela a Dios. Señor, tú prometiste, esta mañana no es, tú prometiste oír a tu pueblo aquí en este lugar. No lo dijo Salomón cuando inauguró el pueblo. Señor, y cada vez que este pueblo venga aquí y pida algo, tú oirás allá y responderás conforme a su fe y las peticiones de su corazón. Pero tengamos fe, hermano, pidiendo lo necesario. Aquí hay algunos hermanos con alguna necesidad, bueno, vacíala a los pies del Señor y Él responderá. Para Él todo es posible. Ahora, las pruebas que nos vienen de alguna pequeña enfermedad o dolencia cooperan para bien. Quiero una pierna nueva, pídele a Dios. Dios te la va a restablecer, ¿verdad? Tú quieres entonces tener la salud, pídele a Dios. No vengan al pastor, si el pastor no lo dice lo bien, pero el pastor no es el hermano principal, vamos a decir, porque esa palabra pastor a mí me cae gordita. No, perdón, me cae gordita en cuanto se refiere más al pastor, pero el digno en toda la escritura de llevar ese nombre es el Señor Jesús. Pastor o pastor, hermano. Bien, claro, está en la escritura está reflejada esa figura y uno la debe llevar con respeto y todo, pero mira, mayormente mejor es hermano. Entonces, hermano, eso es para que nosotros, hermano, nos demos cuenta que el malo, Dios los marca en la escritura, pero hermano, así es de una forma consecutiva, hermano. Oye, mira, ¿qué viene allá? ¿Qué pasó en el hogar de Adán y Eva? ¿Qué pasó allí? Después que entra el pecado, forman su hogar, tienen sus hijos, se desarrollan los hijos, el hogar estaba marchando. ¿Qué pasó entre ellos, los dos hijos principales? Vino el malo. Le pasó lo que dice el número 32:23, como no obedecieron a Dios, sus pecados los alcanzó. Fíjese, el malo nació en el hogar de Adán y Eva. ¿Y quién es el malo? Caín. Dios nos está enseñando que siempre en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestros hogares, en nosotros mismos habrá esa figura del malo, el malo. Entonces, hermano, fíjate, el malo pasó allí. Entonces, fíjate, Dios dio órdenes, que está muy bien, marchamos bien, y Abel cumplió con los requisitos de Dios. Y a Adán le agradó y a Eva que, y que más, su hijo Abel, haciendo los sacrificios conforme a la fórmula de Dios. El culto adoraban a Dios conforme Dios mandaba. Un corderito en un altar de piedra y así muy bien, derramar sangre con corderito y que Dios viera. Y aquello se quemaba en holocausto y subía el humo y Dios lo aceptaba. Porque ese corderito que Abel sacrificaba prefiguraba y presentaba el simbolismo de la persona del Señor Jesucristo. Eso lo hizo Dios generación en generación hasta que llegó el Señor Jesucristo, el nuevo pacto, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Entonces, Abel lo hacía, pero Caín vino como lo hacen actualmente, presentó actualmente en ese entonces un sacrificio a su manera, muy bonito, un jardín bello con ramas aromáticas. Bueno, y entonces, hermano, mira, y entonces, oye, Caín, aquella cesta grandota, adornada y con flores, hermano,
y frutos muy bellos, todas esas cosas bellas, quién sabe, habían ramas aromáticas, aquello era, hermano, mira, exótico, bueno, al estilo hindú, como hacen ofrendas en la India a sus dioses falsos. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando Dios miró, eso no es lo que yo mandé. Yo mandé un altar rústico, unas piedras y un corderito. Lo degollan y lo queman como holocausto. Porque eso es la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada, ni violada, ni cambiada a la fórmula del hombre, sino al sistema como Dios manda. Y Caín desobedeció a Dios en sus padres. No obedeció a Adán ni a Eva, los cabezas del hogar. Hizo lo que mejor le parecía. Y aquello, como Dios no lo aceptó, sin embargo, Dios con la condescendencia de su caridad le dice, bueno, pero mira, hay oportunidad, el pecado está en la puerta, citando lo que más tarde le iba a decir a Moisés, que el pecador venía a la puerta del tabernáculo y ahí presentaba su ofrenda y para que le decía al sumo sacerdote, mira, yo he pecado y traigo este corderito. Lo agarraba el sacerdote, oigan bien, lo pasaba hacia adentro al número de turno que le tocaba, el otro lo examinaba, lo amarraba y lo degollaba. Se lo daba entonces al otro, lo metía en el altar, el otro tercer turno y lo agarraba entonces y lo quemaba en el altar. Después antes le agarraban la sangre y se la daban al sumo sacerdote que estaba en el lugar santo. Hiciera un año tenía que pasar eso al lugar santísimo. Todo en orden, ¿verdad? No había interrupción. Dictada por la ley de Dios. Entonces, Dios se adelanta a dictar en ese momento. ¿Me permites hacer una pregunta? Vaya, pues rápido. Te voy a hacer dos, no una, dos. La primera, ¿Adán y Eva fueron salvos? La escritura dice muy poco de ellos, pero ellos, dice la escritura que Adán y Eva, dicen ellos, con la obediencia que Dios les mandó, iban a la puerta del paraíso a adorar y a buscar semillas para sembrar la tierra de toda especie que tenemos actualmente, para sojugar, someter y producir la tierra. Entonces, en esa comunicación que tenía Adán y Eva, también las leyes que Dios dictó del sacrificio en ese mundo primitivo. Bien, así que en la escritura habla muy poco de Adán y Eva, pero sí hay una etapa de que ellos se arrepintieron de su pecado y pudieron haber aceptado el perdón de Dios, ya que Dios no lo eliminó en ese entonces, sino que le dio una oportunidad de redimirse, de reivindicarse y, bueno, confesarse con Dios, reconciliarse con Dios. Ok, la segunda pregunta, ¿por qué para agradar a Dios tiene que ser sacrificio de sangre? ¿Por qué sangre? ¿Ustedes se refieren a...? Ajá, por lo menos te acabas de decir, la gente que pecaba llevaba su animalito y pasaba, seguía... Porque todo, fíjate, mira, hay 7 tipos, en Levítico capítulo 1 al capítulo 7, hay 7 sacrificios que Dios le mandó al pueblo primitivo de Israel, que tenían que cumplirlo al pie de la letra. 7 sacrificios. En todos los sacrificios, mira, el corderito, el toro, la vaca, las aves y aún sacrificio de paz representaban todos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió todo aquello en su vida. Está bien, pero ¿por qué sangre? Sí, porque Él sentenciaba. ¿Tú sabes por qué? Porque Él avisoraba, la Escritura nos avisora a nosotros, hermanos, como el Padre quería que el pueblo aprendiera. Cuando viniera el Señor Jesucristo, Él iba a morir por cada uno de nosotros en la cruz, derramando su sangre. Y esa sangre que Él derramó es la única que Dios aceptó como pura, como que nos justifica y perdona nuestros pecados. No otra forma. Por más, eso no le gusta al hombre porque es desagradable. Es la sangre desagradable. Y matar un animal es desagradable. Y lo que al hombre no le gusta, eso es lo que Dios ordena. Bien. Entonces, desde el principio Dios marcó eso, enseñando al pueblo que por un sacrificio, no por hierba, no por cosas exóticas, no por cosas extrañas, de perfume, de oraciones, no, el sacrificio de su Hijo amado. Y todo aquello que tú eres, Adán,
Hasta el Señor Jesucristo es un simbolismo, una figura, una representación de la santa y bendita persona del Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Es por ello que él cita todo lo que está en la Escritura cuando espiga y dice, consumado es decir, todo está saldado. Y al Padre dijo, amén. Desde ese entonces, el Espíritu Santo se encarga, linda, de decirle al mundo entero, solamente la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es por ello que cuando venimos a la presencia de Dios, como hijos de Dios, tenemos que examinarnos si en la semana fuimos malos hijos, nos portamos mal. Señor, perdona mi falta, perdona mi error y permite tomar así de aquel pan y permite tomar así del vino de aquella copa con tu bendición. Y el Señor dice, hecho es, y hay perdón. Y es como la iglesia prospera sin pecado, en santidad y honor. ¿Satisfecha o hay más? No, no, está bien. Escribe. Entonces, ¿qué pasó? Que yo hablando de esto, Adán y Eva, ellos dos, entonces, ¿qué pasa? Caín se salió rebelde, pero Caín, hermano, salió malo. Y Caín desarrolló, hermano, que es lo que pasa en todas las congregaciones y en el mundo entero, la envidia, hermano, porque él vio a su hermano que hizo lo bueno, pero él hizo lo malo. Y Caín fue como el tálamo, perdió la bendición y permitió que el viento se le llevara la bendición como el tálamo lejos. Y entonces dice que Caín se fue de la presencia a la tierra de No, que significa errante, y fue un siervo de Dios o un hijo de Dios o una criatura de Dios que se convirtió más bien en un demonio. Y la Escritura califica a Caín como hijo del diablo. Y nos recomienda toda la Escritura que no hagamos la actitud que practicó Caín, porque es hijo del maligno. Allá en Primera de Juan. Esa es la religión de hoy en día, la religión de Caín. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre hay, ustedes ven muchas asambleas en el mundo entero, a través de la historia, ¿verdad? Esas asambleas, hermanos, oye, tienen una estampa al estilo Caín, bonitas, hermosas, bellas, mujeres muy bellas, muy elegantes, pero a la manera de ellas. El hombre igualmente. Me decía en Estados Unidos, los hombres entran a la asamblea en bermuda, en chola, con gorra, con un sándwich en las manos y la Coca-Cola en otra, oyendo al pastor, que ni es visible sino lo ven en una pantalla. Y están masticando y están oyendo el mensaje. Entonces, eso es reverencia y temor a Dios y respeto a lo que Dios ordena en la santa y bendita palabra. No, hermano. Es por ello que el evangelio social purula y brilla en todo el mundo entero, porque se hace a la manera del hombre. Y eso le agrada al hombre, al estilo Caín. Pero allí no está el Espíritu Santo, no está la aprobación de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, déjalos. Como dijo un hermano la semana pasada, no critiquemos, está bien, pero hay que aprender de los malos, ¿verdad? Dejémoslos, porque solamente el Señor dijo, no juzguéis, solamente Él es que lo va a juzgar. Es por ello que hay los tribunales. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, tribunal de Cristo. Todos daremos cuenta a Dios. Y capítulo 14 de Romanos, todos daremos de lo que hayamos hecho en esta tierra, o bueno o malo. Razón al Señor Jesucristo, la iglesia, los creyentes. Ahora, el gran trono blanco es para los malos, ¿verdad? No así los malos. Los malos no se levantarán en la congregación. Los malos no tendrán consejo ni participación en las cosas santas que se juegan. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, como dice la Escritura, se desarrollaron, comieron, se alimentaron y llegaron a viejos como el rico y Lázaro. Y llegó el rico el momento que se murió. ¿Y a dónde se consiguió el rico? En el infierno. Entonces en el infierno fue que se dio cuenta y empezó a clamar la misericordia de Dios, pero ya era demasiado dicho por Dios el Señor Jesucristo, y ya no había en ese momento oportunidad. Es por eso que dice la Escritura, el día aceptable es hoy, el día de salud es hoy,
Aprovecha hoy antes que el viento, el tamo, se te arrebate como el tamo y pierdas la bendición. El diablo, dice el proverbio, le arrebata la preciosa alma al varón a través de la mujer bonita y del plato de comida. No está pasando actualmente en Venezuela que muchos jóvenes están luchando más por lo que, como dijo el Señor Jesucristo, no se acongoje por el comer o el beber o el vestir, porque todas esas cosas el Padre tiene interés en vosotros, hermanos. ¿Y qué pasa con los jóvenes y aún los viejos también? Me voy a ganar euros, dólares y las mejores monedas y vendré rico. Pero mientras que están ocupados de eso, se olvidan de Dios. Porque aquí en Venezuela ha crecido la fe y la conversión y las asambleas están saturadas de creyentes. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta la gente que tiene que refugiarse en los brazos misericordiosos de Dios. Bien, el tiempo pasa. Y yo actualmente, hermano, he conversado con muchos jóvenes, no tienen fe en nada, hermano. Porque me dicen a mí, pero si tú eres creyente, ¿por qué no le clamas a tu Dios que resuelva ya ese problema? Mira, Dios para todo tiene un qué. Eclesiastés capítulo 3, para todo hay tiempo. Hay tiempo de tener abundancia, tiempo de tener escasez, tiempo de ser un llorón y también de tener sonrisa. Tiempo de quejarse, pero tiempo de glorificar a Dios. Que haya gloria de Dios hoy aquí. Si por ejemplo esa gente que practica, podría agarrar un chivo eso y lo matan, ¿uno se puede comer ese chivo? Si tú lees la carta a los romanos, del capítulo 10 hasta el 14, vas a entender que dice Pablo, el Espíritu Santo dice, todo cuanto te pongan por delante, comelo sin preguntar. Todo aquello que tú creas que se lo ofrecieron a Satán en persona, si te lo dan a ti, agárralo. ¿Por qué? Porque si tú no lo sabes, ¿no? Pero todo lo que cae en tus manos, dice Dios la palabra, que se santifica con la oración, hermano. Todo con acción de gracias. Se puede, hermano. No se les olvide, hermano. Todo. Oye, todo. Absolutamente todo, hermano. Aún lo que tenemos en nuestros hogares. Todo está bajo ¿qué? Maldición, hermano. Y es por ello, dice Dios, todo cuanto nosotros agarremos aquí, hermano, agarremos siempre con acción de gracias, porque Dios ve eso, hermano. Hay una persona que yo conozco que cuando le llega algo que no se agrada, dice, ni los perros comen eso, pero bueno, hay que agarrarlo porque ese es lo que Dios nos está proporcionando, ¿verdad? Bueno, entonces estamos viendo que, hermano, si nosotros vemos que la palabra de Dios nos está enseñando, pero hay algo importante que yo quiero tomar, así vamos a ver aquí. Que el malo, hermano, en el hogar de Adán y Eva hizo un daño y Dios lo colocó en las escrituras para que la verdadera iglesia de Dios tengamos cuenta. Si nosotros crecemos un poquito más y adelantamos la escritura, llegamos al hogar, eso fue el mundo antiguo, pasemos al nuevo mundo renovado, fíjate, renovado por Dios en Noé y sus tres hijos y sus tres mujeres. O sea, 4 mujeres y 4 hombres. El mundo renovado empezó allí, y esto es muy importante que presten atención. Llega Noé y entonces pasaron 14 meses el arca y salen Noé y sus 3 hijos, 4 mujeres y 4 hombres, salen los 8, salen 8 personas que se salvaron en el mundo nuevo, pero pasaron 14 meses y 22 días hasta que la arca asentó allí en el monte Ararat. Salieron. Ahora fíjense ustedes, porque aquí hay mucha enseñanza. Lo que le dije, extraer de adentro es importante y no lo voy a dejar pasar por alto porque se me olvida. Entonces, presten atención. ¿Qué pasó entonces con Noé? Pasó el tiempo y eso, y la tierra secó, la tierra tembló, y Noé entonces dice que sembró una ¿qué? O preparó una viña de uvas, y entre ellos uvas, porque la vid es la que, ¿verdad?
la que produce la uva. Entonces, ¿qué pasó? Hay que tomar en cuenta que la tierra estaba renovada, absorbió el agua, ¿verdad? Y iba secando. Noé, como nuevo, sembró la semilla que traía en el barco, ¿verdad? En el arca, allí, y sembró entre muchas cosas la semilla de la vid. Y ella es de agua, hermano. La vid se alimenta más y da unos tremendos frutos cuando más le echan agua y agua, hermano. No se le olvide que los hijos de Israel, cuando Moisés los mandó, hermano, a escudriñar la tierra, ellos pasaron por el arroyo de Jaboc. Pasaron por allí y vieron unas vides, hermano, unas tremendas uvas que eran más grandes que unas manzanas. 2 hombres no podían con un racimo. ¿Por qué eso? Porque ahí primero dice el arroyo. Esas matas de vid estaban allí, hermano, percibiendo y recibiendo el agua en abundancia. Ellas servían en el mundo entero. Si el viñador no le echa mucha agua, tiene que echarle bastante agua, porque ese es el alimento de ella, porque ella es un bejuco. Ese bejuco busca en la tierra cómo extenderse. Y uno de sus alimentos favoritos es el agua. Bien, claro, los minerales van absorbiendo en el agua ese alimento. Y depende de la cantidad de agua, la uva se desarrolla. Cuando el viñador no se da cuenta, las uvas son chiquiticas. Pero lo importante de esto que le explico es que Noé se encariñó porque tenía más de 1 año que no ingería vino. Eso es importante porque todos en el arca estaban a dieta, estaban en ayuno. No es que no se alimentaban, pero sí muchas cosas se abstenían. ¿Por qué? Porque Noé tenía que estar en preparación oyendo la voz de Dios. Y además él tenía mucho trabajo que enseñarle a sus 7 personas, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Tenía que estar mucho notas y viendo todos los animales que tuvieran, los que se estaban alimentando, y los bebés que estaban ahí de animales, que son de bastantes más. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Noé sale de allí, entonces, bueno, hace su sembradío. Pero ese viñedo de Noé, y está en la escritura explicada, ¿no? Produjo que una tremenda uva, hermano, a Noé. Y tenía mucho jugo esas uvas para Noé. Y esas tremendas uvas que Noé ingirió allí, le gustó el mosto. No es que él añejó el vino cuando lo exprimió, sino el mosto, el jugo de la uva. Eso era un tremendo alimento para Noé. Claro, tenía tanto tiempo que no ingería porque ya Dios lo había liberado, hizo el pacto con él, le comisionó muchas cosas, le dio muchas bendiciones y muchas comisiones, y Dios le prolongó la vida 150 años más, y él se alegró y bueno, pero no los palitos como justamente hay un profesor allí que me tiene la vida imposible del ministerio. Pero usted lo va a ir con, mira, no, cómo se echó los palitos y se rascó, hizo esto, hizo el otro. Personas que no leen las escrituras y son los burlones de las escrituras y de lo que sucede en la escritura, que no a la manera como ellos lo ven, ¿no? Sino como Dios lo dice. Entonces Noé se descuidó allí y tomó más de lo que indicaban las escrituras, porque el vino, dice Dios, que es bueno. El vino es digestivo. El vino cura en el cuerpo humano 22 enfermedades. Bien. Y como el judío ingería mucha carne asada, le era obligado tomarse en cada comida un vaso de vino, porque eso era como 2 alcacerces para él. Digestivo. Y hacía la digestión. Y además de eso, en todo eso mismo, 22 enfermedades, para que el judío no sufriera de esa enfermedad que se llama arteriosclerosis o hipertensión arterial. Viene lo principal. ¿Qué resulta, hermano? Que cuando Noé hace eso, cayó entonces mareado, se quitó el manto, se quitó la túnica, pero no quedó desnudo. ¿Por qué? El hombre judío en ese entonces usaba 3 tipos de ropa. Su ropa interior, una
la túnica, el ojo y el manto 3, y sobre todo el profeta le dio un distintivo. Ahora, ¿qué pasó en las escrituras? Que viene Sem, el mayor, Jafet, el segundo, y Cam, el tercero, el menor. Dice la primera de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 5, que era el menor de ellos. Claro, pasó por la tienda de su papá y lo vio desnudo, semidesnudo, vamos a decir. Pero la escritura dice lo vio desnudo. Todo resulta, hermano, que Cam, el menor, pasó por allí, vio a su papá. ¿Qué le pasa a un rascado? Hace de todo, es la payasada, pues, mímica que entonces muchas veces a los hermanos producen, o habla así como yo estoy hablando. Entonces, muchas cosas. El joven Can no estaba acostumbrado a ver a su papá así, y menos de un año y 14 meses. 14 meses y 22 días. No estaba acostumbrado a ver a su papá así. ¿Qué pasó? Que él fue entonces y se lo dijo a su hermano, a Sem y a Jafet. Pero a lo mejor se lo dijo de una forma burlona y a lo mejor él se rió. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se despertó Noé y la vaca, fueron sus hermanos que lo habían cubierto, porque sus hermanos sí se enteraron por través de Can que su papá estaba desnudo, que es la expresión que usa en la escritura, y fueron de espalda llevándole la vestidura y lo cubrieron. Bien, lo cubrieron. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que cuando Noé se despierta de su raca de vino, porque era fuerte, no se dio cuenta que las uvas tenían demasiados nutrientes y se pasó de copa, cosa que Dios nos recomienda a nosotros, que vayamos a cualquier fiesta, pero cuando nos den una copa, tomemos decentemente y ordenadamente lo que nos den, hermano. Yo me recuerdo cuando el hermano Domingo se casó aquí, que se dio aquí, él trajo aquí una canelita muy rica, muy bella. Oye, y uno que está aquí y otro que no está, nos pasamos de copa y estábamos en la cocina. Y nos mareamos, hermano, porque tomamos demasiado. Nos tomamos demasiado. Era un nuevo vino que estaba sacando Santa Teresa con canela. Y usted sabe que la canela es canela. Oye, nos mareamos. Eso fue cuando se casó el hermano Domingo. Se fue Domingo, está aquí. Dos, se fue. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos rascamos, bueno, nos pasamos, uno debe en todo, lo que te den todo, ¿no? Al champán, ron, todo mal, pero con orden, bien, no sea fanático tampoco, no, yo jamás ni toco eso, mentira, pero en el escaparate tiene una botella escondida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ah? Peor. Entonces, ¿qué pasó? Oye, cuando Noé se despierta, lanza una maldición sobre su tercer hijo y joven, Can. Maldito sea Can, y cielo le será a sus hermanos por generación a generación. Ahora, ¿cuál es la teología que yo quiero enseñar aquí? ¿Cuál es el punto que ustedes quieren que vean? Que muchos libros, muchos teólogos, muchos pastores, en muchos lugares, incluso por la radio, hace años, le explicaba que el caso fue que Can violó a su padre, cosa que no está en la escritura. Ustedes han sacado una conclusión que fue lo que pasó allí. Esas son las malas interpretaciones que yo quiero explicar, las malas enseñanzas acerca de eso. No ha sido malo, porque el malo es en todo. Y Can fue el malo de entre esos tres hijos de Noé. Fue el malo, fue el malo. ¿Por qué, hermano? Porque lo que hay que sacar de aquí, no lo feo, no lo que el hombre ve con los ojos naturales y con la mente contaminada, sino lo que Dios dicta en las escrituras. Estamos hablando del principio del mundo, en la cosa de Noé. Cuando Dios le da las leyes a Moisés, Moisés escribe y en una forma solemne y muy enfática le dice a Moisés que ningún hijo verá la desnudez de su padre. Tendrá respeto a eso. ¿Por qué? Porque en ese entonces los padres tenían su tienda aparte
y las mujeres tenían sus tiendas aparte. Y se respetaban la dignidad de las señoritas hermanas como también los varones, para que se criaran con decencia y respeto y honestidad y hubiese siempre el respeto en el hogar. Y sobre todo, en este caso, si era un varón de Dios. Y esto es lo que no miran los entendidos. Como le dije, los entendidos entenderán. Entonces, ¿qué resulta? Que Noé era el quien llevaba ¿qué? La palabra de Dios. Noé representaba a Dios en toda su vestidura. No se les olvide, hermano, que el ungido de Dios siempre en toda la escritura legisla siempre un respeto hacia él. ¿Qué hizo David con Saúl? Lo respetó toda la vida porque él era el ungido de Dios y tuvo la oportunidad de matarlo varias veces. Aunque Saúl odiaba de una forma muy acérrima a su yerno David. Y entonces él no permitió que nadie lo tocara, ni él mismo. ¿Por qué? Porque era él, el ungido de Dios. El varón de Dios está dictado, allá el que lleva la palabra, era digno de respeto y de obediencia. Y practicarlo enseguida, hermano. No se le podía, hermano, hacer lo que estaban acostumbrados las otras naciones. Entonces, ¿qué fue lo que la inexperiencia de Can o la inmadurez por no prestar atención a la enseñanza de su papá Noé y de todo lo que él veía, y llegó el momento que se olvidó de la santidad, del respeto a los padres y de la palabra de Dios, hermano, y se burló de la palabra de Dios? Oiga, perdón. Sí, claro, era una gran afrenta. Claro, también es una afrenta. Una gran afrenta. Claro, pero ¿qué pasó, hermano? Que entonces Dios le está enseñando a Moisés, y Moisés está escribiendo lo que Dios está legislando para su pueblo en santidad. Me mantendrás mi santo monte, y todo Israel en santidad y honor. Y cada hogar es un sacerdote para Dios. Entonces la ley de Dios prevalecía y brillaba, hermano, en esa nación al principio, como Dios lo dice en la Escritura, que ese pueblo al principio fue de maravilla para Dios. Fueron como ojos agradables delante de Dios, como un tesoro para Dios. Entonces, ¿qué pasó, hermano? No fue que Can viola a su papá, sino que se burló no de su papá, sino de quién? De Dios. La palabra de Dios, hermano, no puede ser burlada, hermano. Lo dice el apóstol Pedro. Hay de aquellos burladores, y Santiago lo dice, hay de aquellos burladores de la palabra de Dios. Él había violado la santidad que había puesto el Señor después del diluvio por el pacto que había hecho con el hombre para mantener. Noé representaba en la nueva regeneración, el nuevo mundo. Entonces, ¿qué pasó? La palabra de Dios y era tomada con reverencia y respeto. Y no podía ningún hijo, y entre ellos yo lo digo, que la inmadurez muchas veces lo llevó a Can a eso. Entonces Can no violó, sino que se burló de la palabra de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, en la congregación? Que muchos hermanos en las congregaciones se burlan de la palabra de Dios, que son malos. Si lo hay, a mí no me gusta lo que está diciendo ese hermano, eso me cae gordito. Bien, me cae gordito, pero es la palabra de Dios. Y la mala interpretación. ¿Quién es él para que me dicte a mí órdenes que yo debo cambiar una? Yo no, es la palabra de Dios. Y el líder de esta congregación tiene que decir la verdad. Como dice Pablo, todo lo podemos por la verdad y no nada en contra de la verdad. Bien, siempre el respeto tiene que prevalecer de los hermanos, la membresía hacia los que llevamos la palabra de Dios. Y los que llevamos la palabra de Dios tenemos que ser en eso. No que yo me juegue con ustedes con todo respeto, ¿verdad? Yo soy el más rocherero aquí, pero con respeto siempre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tenemos que ser firmes y de. Mira, son las 11 minutos. Oye, mira, por último, ¿qué le pasó al ungido de Dios, al profeta que llevaba la palabra de Dios, Eliseo, en el segundo de Reyes? ¿Qué pasó cuando llevaba la palabra de Dios? Que pasó por una aldea. Unos jóvenes, una cantidad de jóvenes, eran como 40. ¿Verdad? ¿Se burlaron de qué?
Mira, viejo calvo, sube viejo calvo, y se burlaron de él. Pero se burlaron fue del viejo calvo. ¿O de qué? De la palabra de Dios, porque Eliseo llevaba la palabra de Dios, hermano. Era la voz en Israel en ese entonces, digna de respeto y de aceptar la inspiración que Dios le daba a esos profetas, como fue Eliseo extraordinario, hermano. Entonces, todos aquellos que obedecieron, fíjense que a Naamán, el Ciro de varinita no perdió la bendición y el viento se iba a llevar la bendición, la regeneración de su cuerpo y la salvación de su alma. Si no vienen los consejeros y le dicen, no, mira, mi señor, no, mira, el profeta te dijo únicamente, báñate 7 veces. No es que tú estás en el rito, no, sino báñate en el Jordán. Aunque lo vea feo, ese baña. ¿Y qué pasó? Obedeció. Se metió 7 veces. Salió como un niño como yo, jovencito, bello y hermoso. Rosadito como yo. Entonces, ¿qué pasó? Que eso es lo que manda Dios en las Escrituras, hermano. Tengamos la palabra de Dios en santificación y honor. Y no dejemos nunca caer la palabra de Dios, como dice la Escritura, no por tierra, hermano. Todo cuanto se reciba aquí como enseñanza, hermano, recíbala como bendición de Dios. Así que en este caso, como me lo dijo un vecino amigo en una forma muy sarcástica y burlona, pero mira, usted se echa los palitos, mira, no es así, amigo. Yo no le contesté nada porque él lee mucho la Biblia. Y el único que se encargó, que se encargará de exhortarlo y persuadirlo es Dios. Yo no me puse a contender con él, bien, porque él no me preguntó reverentemente. Y que eso no le pase a ninguno de ustedes. Nunca se burlen de la palabra. Nunca tengan en poco la palabra de Dios. Y cualquier hermanito que se pare aquí a llevar la palabra de Dios, amén, aunque no sea muy agradable conforme al estilo de la homilética y la hermenéutica y la teología exegética. Pero el hermano está en la dirección del Espíritu Santo para llevarte el mensaje de las buenas nuevas de esa página. Queda todavía mucho que hablar de eso, sigan buscando, no así los malos serán arrebatados como el viento. No dejemos que el enemigo, hermano, nos arrebata como el viento las bendiciones que Dios hoy tiene en esta congregación y todo el día para nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.